En propuesta final, su segmento Propuesta Cultural con Jonathan de Oleo, agradecido como siempre por su sintonía. Señores, hoy vamos a compartir con ustedes un tema importante que en estos tiempos hay que tratar. Vamos a hablar un poco sobre la apropiación cultural. ¿Qué es la apropiación cultural? Cuando escuchamos apropiarse, es como plagiar algo, como entender que algo que existe, que un pueblo, que una comunidad ha creado, otra comunidad lo asume. Ya desde la antropología, la sociología, la gestión cultural se está hablando de esto, porque han ocurrido una serie de situaciones que se ha ido incluso al tema judicial con el tema de la apropiación cultural. Se define esto como la manera en que una población mayoritaria asume elementos o procesos de una población minoritaria, específicamente poblaciones a las que le han sido negados sus derechos, poblaciones perseguidas, por ejemplo, poblaciones indígenas o poblaciones afrodescendientes. Aquí estamos mirando una imagen que nos va a dar una muestra cuando hablo de apropiación cultural. Esas, por ejemplo, esas camisetas, esas blusas, sobre todo de la parte indígena, de la parte identitaria y autóctona de México, ha llamado a la causa. ¿Por qué? Porque en México el Ministerio de Cultura está ahora mismo peleando un proceso judicial con varias marcas de diseñadores y multinacionales que han asumido la identidad desde el punto de vista del tejido de sus vestimentas. ¿Y qué pasa? Que la han industrializado. Entonces, esa industrialización de esas piezas no se le pone la identidad originaria que tiene. Eso es lo que significa apropiación cultural. Esos elementos identitarios de esos pueblos tienen un significado, tienen unas características y tienen unos aportes que ellos han venido realizando a través del tiempo. Por ejemplo, las poblaciones esclavizadas afrodescendientes de aquí de América tenían unos códigos de cómo se comunicaban cuando se estaban con sus amos, y eso era específicamente para determinar cuándo iban a huir a los manieles o cuándo se iban a escapar. Las mujeres se tejían su pelo, lo que ahora uno le dice clineja, se tejían el pelo, y esa forma de ese tejido tenía unas características que ellos entendían ahí a qué hora iban a huir, por dónde iban a huir y a quién o a cuál persona tenían que esperar en algún lugar determinado. Oigan la importancia que tiene la identidad y los procesos. Entonces, a veces vemos que mujeres de diferentes continentes le gustan hacerse las clinejas, los tejidos. Entonces, si se habla de apropiación, cuando una chica quiere hacerse una clineja o un tejido en el pelo, es bueno también que sepa por qué tejer el pelo, si eso tiene toda una importancia. Hay otra imagen fundamental que también ha estado sobre el tapete, y es una vestimenta específica de África que ha asumido, por ejemplo, la multinacional, la marca Chain, que también está en un proceso de negociación para resarcir los verdaderos creadores de esa identidad, de esa marca. Entonces, si venimos aquí al país, tenemos también elementos identitarios que no se pueden tergiversar. Por ejemplo, aquí en la República Dominicana, en la zona de El Higüero, específicamente en la provincia de Espaillat, es muy característica la creación y el diseño de las denominadas muñecas sin rostro o muñeca de Limé. ¿Por qué sin rostro? Porque está caracterizada en los tres elementos culturales que tenemos como dominicano quisqueyano: el elemento español, el africano y el elemento indígena. Otro país puede llevar esas muñecas,
pero esas muñecas tienen una identidad propia, que es la identidad dominicana. Pero también hay apropiación con productos comestibles. Por ejemplo, aquí tenemos el maíz ceibano. ¿Cuántos años no tenemos consumiendo y entendiendo que eso es propio, que es identitario, que es de la gastronomía dominicana? Nadie puede venir a decir el maíz ceibano es mío y yo lo voy a vender. ¿Por qué? Bueno, a menos que haya llegado a un proceso de negociación con esos verdaderos portadores y portadoras de ese producto. Entonces, la apropiación cultural es importante saber el significado de ella. Es como decir, cuando plagiamos algo, ¿qué nos sucede? Cuando cambiamos el derecho de autor de un elemento, ¿qué nos sucede? Por eso es tan importante conocer esta temática. Para finalizar, quiero dejarle con esta frase que tiene que ver con lo que estamos hablando. Los pueblos no necesitan grandes diseñadores para tergiversar sus marcas y sus productos identitarios. Los pueblos necesitan que se visibilice lo que ellos realizan y que se apoye. Cualquier otra cosa que se haga con eso se llama lo que ya nosotros hemos explicado, apropiación cultural, o de una manera muy clara, tergiversar algo o adueñarse de algo, y eso es penalizado. Así es que vamos a la pausa y nos vemos el próximo sábado.